De esta manera completamos nosotros el ciclo endometrial. Fíjense en una cosa, de acuerdo a lo que dibujamos aquí, la ovulación se llevó a cabo el día 14, ¿ok? Pero no necesariamente en todas las mujeres se lleva a cabo el día 14, tomando como primer día el primer día de la menstruación. Decíamos, por lo general sucede entre el día 11 y el 16, como promedio el día 14, pero hay mujeres que por un desorden hormonal, desde luego, pueden ovular antes o pueden ovular después. Esto hace, entendámoslo de esta manera, que la etapa proliferativa se prolongue. Recuerden que la etapa proliferativa inicia con la estimulación de los folículos y termina con la ovulación. Esto es pregunta de examen. ¿Cuándo inicia la etapa proliferativa? Cuando inicia la estimulación de los folículos ovarios. ¿Por quién? Por la FSH. Cuando termina la etapa proliferativa, termina con la ovulación. Y con la ovulación inicia la segunda etapa, que invariablemente durará entre 10 y algunos autores dicen que puede ser hasta 13 días. Nosotros lo dejamos en 10, que se llamará etapa luteinizante o etapa secretora. Luteinizante porque lo que hay en el ovario ya no son folículos en crecimiento, folículos estimulados, sino un cuerpo lúteo nada más. Y secretora porque el endometrio está en estos momentos produciendo grandes cantidades de nutrientes y está ricamente vascularizado. Serán 10 días de esta etapa luteinizante y secretora, y esta etapa, desde la ovulación hasta la deprivación hormonal, es muy constante. Es decir, en la mayoría de los casos dura 10 días, y si en algunas mujeres dura 13 días, bueno, durará entre 10 y 13 días, pero no es una etapa que se caracterice por prolongarse mucho o acortarse mucho. La etapa folicular o proliferativa sí puede hacerlo. De hecho, en aquellas mujeres que tienen problemas con su menstruación, ya sea que menstruan con mucha frecuencia o que tardan mucho tiempo o pasa mucho tiempo entre un ciclo y otro, por lo general, en más del 90% de los casos, es por una alteración en la etapa proliferativa. Es decir, es por una alteración en la etapa en donde el endometrio se engrosa por acción de los estrógenos. ¿A qué se debe esto? Muchas veces se debe a problemas de secreción de FSH, a un retardo en la secreción de SH, o se puede deber a una deficiente producción de estrógenos por parte de los ovarios. No se confundan, la FSH y la LH son producidas por la hipófisis. Los estrógenos y la progesterona son producidos por el ovario en diferentes momentos, sí. Y ya hice un rayadero aquí, pero bueno, creo que lo explicamos de una manera más o menos ordenada. Si no hay embarazo, entonces vendrá la deprivación hormonal en el caso que pusimos el día 24. Esa fase que sigue, que será la etapa isquémica, durará aproximadamente 4 días, y para el día 28 ya toda esa capa funcional del endometrio
que explicamos previamente, se despeñará y vendrá el ciclo menstrual. Aquí tenemos pues la etapa número 1, la etapa número 2, la etapa número 3 y la etapa número 4. Por supuesto que como ya no hay estrógenos ni progesterona, principalmente estrógenos, al ya no haber estrógenos, se enciende en la hipófisis. Al ya no haber, aquí voy a poner estrógenos y luego lo voy a tachar. Al ya no haber estrógenos, porque murió el cuerpo lúteo, en la hipófisis se va a prender un foquito rojo de alarma. ¿Para qué? Para que nuevamente empiece a producir FSH, porque ya no tiene al agente que lo bloqueaba, que eran los estrógenos, y entonces la historia se repetirá. Nuevamente la FSH estimulará de 10 a 12 folículos. Esos 10 a 12 folículos evolucionarán, vendrá la producción de estrógenos y las repercusiones a nivel del endometrio. Desde luego que hay muchas preguntas que salen a flote en este tema, y a reserva de contestarlas personalmente, si ustedes me preguntan cuáles son los días fértiles de la mujer, bueno, aquí estamos el día 14, ¿no? La ovulación es el día 14. Bueno, los días fértiles de la mujer dependerán de cuando ovule. Recuerden que los espermatozoides duran, vamos a ser, como diríamos, generosos, duran aproximadamente 72 horas en los genitales de la mujer. En cualquier otro lado duran ni una hora, ¿no? Mueren rápidamente, pero en los genitales de la mujer, recuerden que en los genitales de la mujer es donde terminan su capacitación y se vuelven fecundativos o fecundadores. Y bueno, 72 horas. Ya ustedes saben cuánto tarda un espermatozoide en llegar al sitio donde puede estar el óvulo. ¿Sí? Pues tarda, si acaso, una hora. ¿Okay? Desde que es depositado en la vagina hasta que llega al sitio donde está, vaya a la región ampular de la trompa de falopio, tarda quizá una hora. Es decir, en una hora ya puede estar encontrándose el espermatozoide con la doble coraza del ovocito y dándole de topes a la corona radiada para tratar de entrar, para tratar de romper su acrosoma. Por otro lado, el óvulo, ¿sí? El óvulo maduro, ese óvulo maduro que se va a generar, bueno, perdón, no es óvulo maduro, es ovocito secundario, ese ovocito secundario que se va a generar en la ovulación, ya vamos a ponerlo, no vamos a poner la corona radiada de nada de eso, ya sabemos que ahí están. Tiene un lapso de vida de 24 a 48 horas máximo. Entonces, ¿cuáles son los días fértiles de una mujer? Esto dependerá de en qué momento ovule. Para fines prácticos, serían 3 días antes de la ovulación, es decir, más o menos el día 11, a 2 días antes, perdón, a 2 días después de la ovulación, es decir, esto sería
el día 16. Tres días antes o bien 2 días después. Si ovula el día 14, los periodos de posibilidad de embarazo estarían entre el día 11 y el día 16. ¿Por qué? Porque si tiene relación sexual el día 11 y ovula el día 14, bueno, los espermatozoides que son depositados ahí el día 11, pues para el día 14 muchos de ellos estarán vivos todavía. Por otro lado, si tiene relación sexual antes o a más tardar el día 16 y ovuló el día 14, es muy posible que este óvulo todavía esté vivo y pueda ser fecundado. Como ven ustedes, el margen o los días fértiles que tiene la mujer en un ciclo son entre 5 y 6 días, no más. La cuestión es saber qué día ovula. Y esto en algunas mujeres es muy fácil porque presentan un dolor llamado dolor de Mittelsmärz, mismo que no voy a anotar aquí porque no lo tengo a la vista y está bastante enredoso el nombre. Es un dolorcito que tienen en la fosa ilíaca del lado que ovularon, generalmente a la mitad del ciclo, y ellas ya saben, porque les sucede cada ciclo, por lo general, ya saben que es el momento de su ovulación, de tal forma que ellas saben cuáles son sus días fértiles. Lo calculan, ya conociendo esto que estamos explicando. Pero hay mujeres, aquí estamos explicando el caso de una mujer que tiene un ciclo regular que dura 28 días, pero hay mujeres que son irregulares. Y recuerden, cuando son irregulares, es decir, cuando su menstruación o dura menos de 28 días o dura más de 28 días, hay algunas que menstruan cada 2, cada 3 meses, pues siempre, invariablemente, siempre la fase que se va a acortar o a prolongar es la fase proliferativa. Entonces es muy difícil saber en qué momento ovularon. Hay mujeres que tienen problemas de retraso menstrual muy serios, que tienen problemas con su ciclo bastante serios, como les digo, que menstruan cada 2 o 3 meses y se embarazan, y pues es bastante difícil saber en qué momento se embarazaron. ¿Por qué? Porque pues no sabemos cuándo fue su ovulación. Sabemos que la ovulación invariablemente será de 10 a 13 días, de 10 a 13 días antes de la menstruación. Es más, un poquito más de 10 a 13 días antes de la etapa isquémica, y más lo que dure la etapa isquémica, pónganle ustedes que sean unos 14 días, entre 14 y 16 días. ¿Sí? Invariablemente entre 14 y 16 días después de la ovulación menstruará si no se embaraza, pero la cuestión es cuándo ovula. La etapa, insisto, que se puede acortar o que se puede prolongar prácticamente siempre, y digo prácticamente porque acuérdense que en medicina el siempre y el nunca no existen, pero el generalmente sí, es esta etapa folicular o proliferativa. Por último, recuerden, etapas del ciclo endometrial. Número 1, etapa folicular o proliferativa. Inicia el último día de la menstruación, cuando ya en los ovarios se están produciendo estrógenos.
¿Cuánto dura? Es variable, es variable. Lo normal, entre comillas, pudiéramos decir, es que dure alrededor de 9 días para caer al día 14, pero lo menciono una vez más, es la etapa que se puede prolongar o acortar. Etapa folicular o proliferativa. ¿Por qué folicular? Porque en el endometrio lo que tenemos es un folículo madurando. ¿Por qué proliferativa? Porque el endometrio está proliferando. Incluso algunos autores la llaman también etapa estrogénica, porque la hormona que más se produce en estos momentos son los estrógenos. La ovulación no se toma como una etapa, se toma como un evento que separa a dos etapas. A la etapa número 1, que es la proliferativa, de la etapa número 2, que es la etapa secretora o también llamada luteinizante, que ya dijimos que se caracteriza porque el endometrio, además de hacerse todavía más grueso en su capa funcional, se vuelve más productor de secreciones nutrientes o secreciones nutritivas, y sus arterias espirales se vuelven más anchas, más amplias y con mayor cantidad de sangre y oxígeno para que ese endometrio esté lo más apto posible. Esta etapa luteinizante o secretora, que algunos autores la llaman también etapa progestacional, es decir, de cualquiera de las tres formas. Secretora porque el endometrio está secretor. Luteinizante porque en el ovario ya no hay folículo, o al menos ya no hay folículo estimulado, hay cuerpo lúteo. Y progestacional porque la progesterona es la hormona más importante en estos momentos. Esta, dijimos, es una etapa un poquito más precisa en lo que se refiere a su duración. Dura entre 10 y 13 días. El promedio, lo más común es que sean 10 días. Inicia en la ovulación y termina ¿en qué momento? Termina en el momento, aquí le pusimos 10 días, en el momento en que el cuerpo lúteo muere. Muere porque no hay embarazo y porque la hipófisis ya no le manda LH. Recordemos una vez más que la hipófisis producirá LH únicamente por un lapso aproximado de 10 días después de la ovulación, y que gracias a esa LH el cuerpo lúteo se mantiene activo y funcional produciendo estrógenos y progesterona. Si no hay embarazo, entonces al día 24, es decir, 10 días después de la ovulación, el cuerpo lúteo morirá. Ya no habrá estrógenos ni progesterona, vendrá la deprivación de estas hormonas, terminará ahí, con la muerte del cuerpo lúteo y la deprivación de estrógenos y progesterona, terminará la etapa secretora o luteinizante y seguirá la siguiente etapa, que es la etapa isquémica. Etapa que puede durar de 2 a 4 días y que se caracteriza pues por la descomposición de la capa funcional del endometrio, la isquemia, el colapso de sus arterias, la atrofia de sus glándulas, y esta será la etapa número 3. Y después de eso, vuelta atrás, la etapa número 4, que será la etapa menstrual, que es el despeñe de ese endometrio en estado de descomposición. Durante este despeñe, ya dijimos, como ya no hay estrógenos, se prendió el foquito rojo en la hipófisis y empieza nuevamente a producir FSH, es decir, mientras está despeñándose el endometrio a nivel ovárico, ya puede ser que estén empezando a estimularse nuevos folículos, pero todavía no empiezan a producir estrógenos en cantidades suficientes
para iniciar una nueva etapa proliferativa. Esto sucede más o menos entre el día 2 y el día 7, cuando ya termina la menstruación, un promedio de 5 días a partir del inicio de la menstruación. Bien, muchachos, con esto concluimos la explicación del ciclo endometrial. Espero haber sido claro. Si no, pues estoy abierto. Les agradecería mucho si tienen preguntas, pueden hacer, o comentarios, pueden hacerlo aquí abajo de este video, o pueden hacerlo por WhatsApp, por la vía que ustedes gusten, sus comentarios, sus aclaraciones, sus preguntas, desde luego, para que les quede bien clarito lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Ok, les agradezco mucho, muchachos, a todos del grupo 27 su atención, y espero que les sea de mucha utilidad. Hasta luego.